Y es momento de retomar el contacto con Vero Chevalier desde el móvil. Vero, adelante. Muchas gracias, Maggie. Bueno, hoy vamos a abordar el tema OCE. Está en dos situaciones, una de ellas un conflicto que ya desde hace varios días está manteniendo el sindicato y también un conversatorio que se llevó a cabo en el día de ayer con respecto a su postura por el proyecto Neptuno. Estamos con Federico Kramerman, que es de la Federación justamente de Funcionarios de OCE, para que nos hable primero sobre la situación que los ha llevado a estar en conflicto y si esto hace peligrar el servicio para la gente. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes y buenos días. El conflicto que tenemos en OCE es una situación a la que no hubiéramos querido llegar. Es básicamente las medidas que estamos tomando de conflicto es trabajar a reglamento, el trabajar las 8 horas diarias por las que nos pagan y no hacer ni horas extras, ni tomar las guardias, ni los descansos o fines de semana. Uno dirá qué medidas que no parecen la gran cosa. Sin embargo, esto deviene porque el conflicto tiene de fondo la falta de personal y el mal pago de estas guardias. ¿Por qué digo esto? Porque con las guardias, que son un régimen que se llama guardia a la orden, por ejemplo, para sostener las emergencias que ocurren fuera de nuestro horario de trabajo, roturas que puede haber en la red, eventos en las plantas como la de aguas corrientes o otras potabilizadoras al interior del país, pero que la OCE utiliza para tareas más rutinarias porque no tiene personal suficiente. Lo mismo ocurre con las horas extras. ¿Sí? Se utilizan las horas extras para disimular que falta personal. Y esta es la discusión que tenemos con el directorio. Además de que este tipo de cosas está muy mal pago, y eso lo estamos planteando también, es decir, el tiempo por el que estamos a la orden en nuestra casa, a la orden del organismo, vale muy poco. La OCE ha perdido del 2018 a la fecha, al 31 de diciembre pasado, con número oficial, 800 funcionarios que se han retirado del organismo. ¿Esto quiere decir que al trabajar en reglamento yo de repente llamo para que me hagan un arreglo, tengo una pérdida y va a tardar bastante más? Sí, efectivamente y lamentablemente. Está en las manos del directorio solucionarlo, tanto reponer los cargos, que o sea, somos 800 menos en la OCE en los últimos años, pero además no solo no se ha repuesto personal, no ha habido un solo llamado externo todavía, no sé, desde el 2018 a la fecha, sino que además el directorio ha eliminado cargos. No solo no los repone, sino que los elimina, pero los elimina sin estudio o criterio. Elimina cargos, por ejemplo, tú me decís una rotura en la calle. Bueno, ahí tiene que ir una cuadrilla que tiene determinados componentes, un capataz. Bueno, por ejemplo, elimina al supervisor de la cuadrilla o al capataz o a quien está a cargo de análisis del laboratorio de la calidad del agua o a un referente de la planta de aguas corrientes. Elimina el cargo sin estudio, sin criterio, cargos que incluso sus propios gerentes les piden que no los eliminen, les piden incluso que le den el cargo a determinada persona. Es decir, hay una contradicción entre el gestionar la empresa para que podamos dar el servicio y las decisiones que el directorio toma eliminando los cargos. Entonces, estamos en una discusión. En abril tuvimos esta discusión con el directorio, hace 4 meses le dimos todo esto por escrito, con números, con lo que vemos nosotros que es la OCE y lo que precisamos, y lamentablemente no tuvimos respuesta, tuvimos que llegar a esta situación que nuestras medidas son básicas, es trabajar lo básico, y la OCE de golpe está totalmente desarmada porque pusimos de manifiesto lo que está pasando. Eso por un lado. Por el otro se hizo un conversatorio ayer sobre el tema del proyecto Neptuno. Le pido que brevemente nos explique de qué se trata y por qué es su postura. Bien, el conversatorio era justamente para esto mismo, para poder dar a conocer de qué se trata el proyecto Neptuno, partiendo de la necesidad de aumentar el agua potable para Montevideo y su área metropolitana, una necesidad que nosotros podemos compartir, que a largo plazo hay que aumentar. ¿Sí? Hay sobre la mesa, producto de una iniciativa de 4 empresas privadas que formaron un consorcio, una solución de tomar agua potable, es decir, tomar agua del Río de la Plata y construir una nueva planta de agua potable, todo esto en el departamento de San José, y una larga cañería hacia la ciudad de Montevideo de 85 kilómetros de largo. ¿Sí? El problema es que para financiar esta obra, que las propias empresas valúan en casi 300 millones de dólares, está sobre la mesa un formato financiero donde la OCE firma un contrato con los privados que construyen durante 2 años la planta y luego la operan por 28 años. Es decir, un contrato de 30 años donde la planta no es de la OCE, la planta es del privado y la OCE le compra el agua potable. Le paga por cada metro cúbico de agua que le compra y además, ya está puesto así por las empresas, le paga un canon por disponibilidad, que vale 12 millones de dólares al año, al menos, así lo plantean, ¿sí? Donde si uno hace la cuenta termina pagando mucho más, privatiza la producción de agua potable, es decir, va a haber una planta privada que le vende agua a la OCE, que nada le impide más vender a otro, ¿sí? Y la OCE, el organismo público que produce hoy agua potable desde hace 70 años, terminaría comprándola a un privado. Para nosotros eso es una privatización muy grande. Para nosotros eso violenta el artículo 47 de la Constitución, que dice que el agua debe ser un servicio prestado por una persona pública estatal.
artículo que no es cualquier cosa, porque está puesto ahí por el plebiscito del año 2004, si no es como otras partes de la Constitución, es la voluntad de los uruguayos y se está violentando la voluntad de quienes en 2004 votamos que el agua fuera estatal y pública, que venía de un proceso de privatización del agua en Maldonado. O sea, la ciudadanía votó sabiendo que había una muy mala experiencia de esta y hoy lamentablemente está sobre la mesa y además a una escala mucho mayor. Muchísimas gracias por estos minutos y por supuesto que vamos a seguir atentos a nuevas instancias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Volvemos con ustedes a Estudios.